Si alguna vez sentiste culpa por disfrutar, no eras tú. Era la cultura que te domesticó. Porque aquí no se trata de que no supieras cómo gozar, sino de que te enseñaron a tener miedo de hacerlo. Nos entrenaron para dudar del placer, para rechazarlo en nosotras mismas y celebrarlo solo cuando venía de afuera. Nos programaron para vivir como espectadoras de nuestra piel, como si nuestra existencia estuviera diseñada únicamente para satisfacer a los demás. Y si alguna vez sentiste que tu deseo era demasiado, inapropiado o peligroso, fue porque te hicieron creer que una mujer que goza no es digna. Y eso, hermana, fue una estrategia. Una forma más de controlarte. Hola, mi hermana rebelde. Hoy quiero darte un mapa. Un mapa para volver a ti. Para desmontar todo eso que te inculcaron, que el placer es sucio, que el deseo es egoísta, que una mujer buena no se toca, no pregunta, no explora. Hoy voy a darte 10 formas para recuperar tu placer, tu erotismo y tu poder de desear sin culpa. Y no es una lista de consejos. Es una declaración de guerra contra el mandato que te hizo desconectarte de tu cuerpo. Porque el erotismo no es un lujo. Es resistencia. Es memoria. Es poder. Soy una mujer que ha vivido lo suficiente como para no necesitar pedir permiso. He visto generaciones enteras de mujeres vivir a medias. He hablado con miles de ellas, madres, hijas, abuelas, profesionales, trabajadoras sexuales, estudiantes. Y hay un dolor que se repite, el dolor de no haberse permitido sentir. De haber postergado el gozo esperando la validación de alguien más. Yo no te voy a hablar desde una cátedra. Te hablo desde la vida. Desde la piel que arde cuando se reconoce. Desde la voz que se cansa de callar. Desde el deseo que insiste en no morir. No te hablo desde la teoría, sino desde el campo de batalla. Donde las mujeres seguimos peleando para recuperar lo que nos pertenece. El derecho a desear sin miedo, a sentir sin culpa, a vivir sin pedir perdón. Por eso, dale like, suscríbete y compártelo con otra mujer que necesite despertar. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar el rumbo de tu historia. Y al final, te voy a revelar una verdad incómoda que muchos no quieren que descubras. Una verdad que incomoda a quienes prefieren que sigamos obedeciendo en silencio. 1. Recupera el cuerpo que te arrebataron. Nos enseñaron a vivir desde la cintura para arriba. A pensar, a obedecer, a cuidar a los demás, a estudiar y a rendir, pero no a sentir. No a explorar. No a gozar. Desde pequeñas, se nos entrenó para ver nuestro cuerpo como un objeto decorativo que debía agradar a los demás, no como un espacio propio, íntimo y sagrado. Nos dijeron que tocarse era sucio, que cruzar las piernas era elegante, que mostrar la piel era provocar, y que esconderse era lo correcto. A una amiga le prohibieron usar short a los 12 años porque los hombres podían confundirse. Desde entonces, ella creció con la certeza de que su cuerpo era peligroso. Que su sola presencia podía desatar el deseo ajeno. Que tenía que protegerse, pero no del abuso, sino de su propia existencia. Así empieza la desconexión. Un proceso silencioso, pero feroz. Empezamos a vivir como si nuestro cuerpo fuera un enemigo. Lo miramos desde afuera. Lo juzgamos. Lo controlamos. Lo odiamos. Y cuando no lo odiamos, lo ignoramos. Porque nos hicieron creer que lo que se siente ahí adentro no es importante, o peor aún, es vergonzoso. La menstruación es vergüenza. El deseo es peligro. La masturbación es inmoral. El cuerpo desnudo es indecente. Y con todo ese cúmulo de mensajes, una se va alejando de sí misma sin siquiera notarlo. Pero te lo digo ahora, y te lo digo claro, tu cuerpo no es un enemigo. Tampoco es una herramienta para agradar. No es un escenario donde otros vienen a proyectar su deseo o su rechazo. Es tu primer territorio. Tu casa. Tu piel, tus poros, tu respiración, tu clítoris, tu espalda, tus pezones, tus piernas. Todo eso es tuyo. Y ahí empieza tu poder. No cuando alguien te dice que eres bella. No cuando encajas en un molde. No cuando te aplauden. El verdadero poder empieza cuando vuelves a habitarte. Cuando cierras los ojos y respiras, y puedes sentir que estás viva, que estás presente, que no necesitas justificar tu placer ante nadie. El patriarcado nos ha entrenado para desconectarnos del cuerpo porque sabe que una mujer conectada con su piel, con su deseo, con su centro, es una amenaza.
Porque no se deja someter tan fácil. Porque no pide permiso para existir. Porque no se deja moldear por la mirada de nadie. Y lo que descubres cuando vuelves a habitarte puede ser devastador para quienes alguna vez te quisieron sumisa. Porque ya no basta con dominar tu tiempo o tu voz. Si recuperas tu cuerpo, recuperas el mapa completo de tu libertad. Así que vuelve. En silencio o con grito. Con pudor o con rabia. Pero vuelve. Porque lo que te arrebataron no era tu inocencia. Era tu poder de sentir. Y ya es hora de que lo reclames. 2. Aprende a nombrar tu deseo. ¿Cómo se llama lo que te excita? ¿Lo sabes de verdad? No lo que has hecho, no lo que te han dicho que debería gustarte, sino lo que tú, en lo más íntimo de ti, deseas. Lo que te enciende la piel sin explicación. Lo que te hace cerrar los ojos con solo imaginarlo. Si no lo nombras, no existe. Y si no existe, entonces quedas a merced del deseo ajeno. Porque el lenguaje es el primer territorio donde se libra la batalla del placer. Y ahí, durante siglos, nosotras no tuvimos voz. Nos enseñaron a callar, a complacer, a repetir frases heredadas como haz lo que quieras, lo que tú digas, me da igual, yo solo quiero que tú estés bien. Pero hermana, ¿y tú? ¿Dónde quedas tú? Una mujer me lo dijo llorando, con una mezcla de vergüenza y lucidez. Nunca me había preguntado qué me gusta. Siempre hice lo que él quería. Tenía 52 años. Había pasado más de media vida teniendo sexo sin deseo propio. No por violencia directa, sino por esa violencia simbólica que te lleva a creer que tu placer no importa. Que está bien vivir apagada. Que lo normal es que la pasión sea de ellos y la entrega de nosotras. Y así, poco a poco, fuimos olvidando nuestro propio idioma. Nombrar tu deseo no es un capricho. Es un acto político. Porque lo que no se nombra, no se defiende. No se protege. No se disfruta. El lenguaje construye realidades, crea posibilidades, marca límites. Y hasta ahora, la gramática del placer ha sido escrita por hombres. Ellos deciden qué es sexy, qué es vulgar, qué es correcto, qué es inmoral. Ellos ponen nombre a las posiciones, a los juguetes, a los roles. Ellos dicen qué se puede decir y qué debe esconderse. Pero tú, hermana, tienes el poder de romper ese diccionario y escribir el tuyo. Tal vez al principio no sepas por dónde empezar. Tal vez te dé miedo ponerle nombre a lo que deseas. Pero no te preocupes. Esto no es un examen. No necesitas respuestas perfectas. Solo coraje. El coraje de preguntarte, ¿qué me gusta? ¿Qué me calienta? ¿Qué me da curiosidad? ¿Qué me gustaría probar, sentir, explorar? Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, aunque sea en silencio, algo se despierta. Porque cada palabra que encuentras es una llave. Y cada llave que usas abre una puerta que creías sellada. Así que habla. En voz alta o en secreto. En un diario o frente al espejo. Pero habla. Porque tu deseo merece ser dicho. Merece tener nombre, historia, espacio y derecho. Y cuando por fin lo nombras, no solo recuperas el placer, recuperas tu soberanía, tu autoridad, tu verdad. Y nadie, nunca más, podrá arrebatártela. 3. Desprograma la culpa. El placer fue el primer pecado. Y a nosotras, nos dieron el papel de Eva. La que tienta. La que cae. La que debe pedir perdón. Desde ahí nos construyeron. No como protagonistas del deseo, sino como sus consecuencias. Como su castigo. Desde niñas nos inculcaron que sentir era peligroso, que explorar era indecente, que el gozo tenía consecuencias. Nos decían que una niña bien no hace eso, que eso lo hacen las fáciles, que las mujeres decentes no se tocan. La vergüenza fue nuestro primer uniforme. Y lo llevamos puesto en cada gesto, en cada silencio, en cada noche donde sentíamos algo, y corríamos a escondernos de nosotras mismas. Una mujer me confesó, con la voz rota, que se masturbaba llorando. No de dolor físico, sino de culpa moral. Porque durante toda su vida le dijeron que eso era de mujeres sucias, calientes, degeneradas. Se tocaba con una mano, y con la otra se golpeaba el alma. Porque el deseo, en su historia, venía con castigo. Y no es un caso aislado. Es más común de lo que nos atrevemos a decir. Porque nos educaron para dar placer,
no para recibirlo. Para servir la mesa, pero no sentarnos a comer. Para excitar a otros, pero no a nosotras mismas. Y cuando, por fin, algo se enciende en el cuerpo, aparece la culpa. Esa culpa densa, antigua, heredada. Esa que no se ve, pero que lo contamina todo. La misma culpa que nos quiere pequeñas, sumisas, apagadas. ¿Y sabes qué? Esa culpa no nació contigo. Fue programada. Insertada con delicadeza por generaciones de discursos, de silencios, de amenazas veladas. Está en las iglesias, en las canciones, en los refranes, en las miradas que juzgan. Está en cada vez que una madre se incomoda si su hija baila demasiado sensual. En cada vez que una maestra castiga a la que se ríe fuerte. En cada vez que se nos llama provocativas solo por existir. Esa culpa no es tuya. Es cultural. Es funcional. Sirve para mantenerte bajo control. Porque una mujer que goza sin pedir permiso es una mujer que ya no obedece. Pero el placer no es un lujo. No es un capricho. Es una trinchera. Una forma de resistencia. Cuando gozas sin culpa, estás haciendo política. Estás diciendo, mi cuerpo es mío. Mi deseo es válido. Mi placer no necesita justificación. Y cuando dejas de pedir permiso para gozar, algo cambia. No solo cambia tu relación contigo. Cambia tu forma de estar en el mundo. Te haces más fuerte, más clara, más libre. Porque nadie que se haya reencontrado con su placer puede volver a vivir enjaulada. Así que mírate, tócate, permítete. Y cuando aparezca la culpa, mírala de frente y dile, tú no mandas más aquí. Porque este cuerpo, esta historia, este deseo, ya no se disculpa. Se celebra. 4. Redefine el erotismo desde ti, no desde ellos. Durante siglos, nos vendieron una idea de erotismo que nunca fue nuestra. Estaba en las revistas, en las películas, en el porno, en la publicidad. Y siempre tenía el mismo guión, tú como adorno, tú como objeto, tú como fondo borroso del placer masculino. Tu cuerpo como escenario, pero nunca como protagonista. En ese libreto, eras la que gime, la que complace, la que se contorsiona para lucir sexy. Pero todo estaba diseñado para la mirada de ellos, para su goce, su aprobación, su excitación. Nunca se preguntaron qué te excitaba a ti. Nunca les importó. Porque no les convenía que lo supieras. Así aprendimos a ser decorado, no sujeto. A producir deseo, pero no a sentirlo. Nos convertimos en actrices dentro de una película que no escribimos. Repetimos gestos, gemidos, poses. Fingimos. Muchas veces, sin saber que lo hacíamos. Porque el erotismo que nos enseñaron era externo, mecánico, performativo. Era un show. Un examen. Y si no sabías jugarlo bien, te sentías insuficiente. Frígida. Torpe. Equivocada. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si tu deseo no encajara. Como si estuvieras rota por dentro. Pero no estabas rota. Estabas desconectada de ti misma. Porque nadie te enseñó que el erotismo verdadero no se actúa, se habita. Una amiga me contó algo que nunca olvidé. Empecé a sacarme fotos para mí. Sin filtros. Sin posar. Sin buscar que nadie me validara. Y descubrí que era hermosa. No por encajar, sino por ser. Ese gesto mínimo fue un acto de revolución. Porque en ese instante, ella dejó de obedecer la estética del erotismo masculino y empezó a construir el suyo. Uno íntimo. Real. Propio. Y eso es lo que nadie te dice, que tú puedes elegir cómo tocar, cómo mirar, cómo ser mirada. Que puedes construir tu propio código erótico, lejos del guión que te impusieron. El erotismo no es un show. No es una coreografía que debes ensayar para satisfacer a alguien más. Es un lenguaje secreto contigo misma. Es una conversación entre tu piel y tu alma. Entre tu imaginación y tu respiración. Entre tu historia y tu hambre. Y cuando aprendes a hablarlo, cuando te das permiso para descubrirlo sin culpa ni juicio, te vuelves indomable. Porque ya no necesitas fingir. Ya no buscas aprobación. Ya no estás al servicio de ningún deseo que no sea el tuyo. Redefinir el erotismo es reconstruirte desde dentro. Es desobedecer.
Es dejar de complacer por obligación y empezar a sentir por elección. Es recuperar ese rincón sagrado donde tú decides lo que es placentero, lo que es sensual, lo que es sagrado. Y cuando lo haces, hermana, no hay poder más grande. Porque una mujer que se erotiza desde su verdad, es una mujer que nadie puede domesticar. 5. Recupera tu tiempo erótico. ¿Sabes cuál es la gran trampa de la vida adulta? La prisa. Nos educaron para correr, para rendir, para producir, para cumplir. Cada segundo tiene que justificarse. Cada gesto tiene que tener utilidad. Y en esa lógica productiva, el deseo estorba. Porque el deseo no rinde. No produce. No genera ingresos. El deseo solo pide una cosa: tiempo. Tiempo para sentirse, para imaginar, para explorar. Pero ese tiempo desapareció. Entre lavar los platos y responder correos, entre cuidar a otros y sobrevivir al día, el placer quedó último en la lista. A veces, ni siquiera aparece. Hay mujeres que se pierden durante años en rutinas que no les dejan espacio para sentir. Mujeres que despiertan temprano, trabajan todo el día, cocinan, limpian, educan, resuelven. Y cuando por fin se acuestan, ya no queda cuerpo, ya no queda hambre, ya no queda alma. Solo queda agotamiento. Y así pasa el tiempo. Años. Décadas. Hasta que un día se preguntan por qué ya no sienten nada. ¿Por qué ya no hay deseo? Pero no es que haya desaparecido. Es que fue desplazado. Silenciado. Empolvado. Porque nadie te dijo que el deseo necesita espacio. Que necesita lentitud. Que necesita una pausa que no sea por obligación, sino por devoción. ¿Hace cuánto no te tocas sin apuro? ¿Sin esperar nada? ¿Solo por placer? ¿Hace cuánto no te acaricias sin un objetivo? Sin meta. Sin agenda. Solo por el gozo de estar viva. Porque eso, hermana, también es un derecho. No solo el descanso. No solo el silencio. También el gozo lento. El tiempo erótico. Ese que no se mide en segundos, sino en suspiros. En escalofríos. En esa conexión profunda con tu cuerpo, con tu piel, con tu deseo. Recupera tu tiempo. Tu hora sagrada. Donde no entra el deber, ni la culpa, ni el miedo. Donde no hay tareas pendientes ni listas que tachar. Donde solo estás tú. Tú contigo. No es egoísmo. Es supervivencia. Porque nadie puede amar desde el agotamiento. Nadie puede desear desde la prisa. Nadie puede sentir si siempre está cumpliendo. Una mujer que se da tiempo para desear es una amenaza para todo sistema que la quiere esclava. Porque deja de obedecer. Deja de postergarse. Deja de ser útil. Y empieza a ser libre. Empieza a vivir desde el centro, desde el placer, desde una conexión que no se puede controlar desde afuera. Y eso asusta. Porque una mujer que se escucha, que se honra, que se permite, es una mujer que no se deja explotar. Así que empieza por 5 minutos. Luego 10. Luego 1 hora. Y defiéndela como lo más sagrado. Porque ese tiempo no es ocio. Es revolución. Y en esa hora contigo, puede despertarse la mujer que ya no va a conformarse nunca más. 6. Deja de negociar tu placer. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías gritar no? ¿Cuántas veces tu cuerpo se tensó ante una caricia que no pediste, pero igual la dejaste pasar? ¿Cuántas veces preferiste callar antes que incomodar? Y todo eso, ¿por qué? Por miedo a perder. A que te rechacen. A que digan que eres difícil, fría o egoísta. Nos enseñaron que complacer es virtud. Que adaptarse es amor. Que decir que sí, aunque nos duela, es parte del compromiso. Y con eso nos hicieron trampa. Porque en ese trato silencioso, el deseo nuestro siempre pierde. Te voy a decir algo que nadie se atreve a decir en voz alta: el placer que se negocia nunca llega. Lo que llega es resignación. Conformismo. Una versión mínima y domesticada de lo que podría ser el gozo real. Porque cuando cambias placer por aprobación, estás vendiendo algo que no tiene precio. Estás entregando tu soberanía emocional por unas migajas de aceptación. Y hermana, eso no es amor. Eso es sumisión emocional disfrazada de entrega. Una mujer libre no ruega, no suplica,
No pone su deseo en oferta. No se acomoda al ritmo, a la urgencia o al capricho del otro. No se adapta si el cuerpo no quiere. No sonríe si no hay ganas. No se queda si lo único que recibe es vacío. Una mujer libre no complace por miedo. No hace favores sexuales esperando afecto a cambio. No finge orgasmos para que no se ofendan. No dice me gustó cuando solo sintió incomodidad. Una mujer libre exige. No porque se crea más, sino porque ya entendió que vale. Y si al otro le incomoda, que se incomode. No es tu problema. No es tu tarea explicarte. No es tu rol justificar por qué tu deseo merece respeto. Si alguien no sabe habitar el placer sin imponer el suyo, lo que necesita no es una pareja, es terapia. El deseo no se mendiga. El placer no se ruega. Se construye desde la libertad, la escucha mutua y el consentimiento real. No ese que se firma con miedo, sino el que nace de la autenticidad. Muchas mujeres han vivido años dentro de camas donde nunca estuvieron realmente presentes. Cuerpos que se movían, labios que respondían, gestos que repetían lo aprendido, pero sin alma. Sin fuego. Sin deseo propio. Eso no es erotismo. Eso es supervivencia emocional. Y tú no naciste para sobrevivir. Naciste para vivir con plenitud. Así que deja de negociar. Tu placer no es una moneda. Es un derecho. Y si alguien no sabe acompañarte desde el respeto, que no te acompañe en nada. Porque una mujer que ya no se disculpa por desear, es una mujer que no se detiene. Y esa, hermana, puede ser tú. Hermana, ¿te diste cuenta de cuánto te han robado? ¿Te das cuenta de todo lo que has cedido por miedo a no ser amada? Ahora es cuando recuperas eso que te pertenece. Ahora seguimos. 7. Vuelve a habitar tu piel. Tu piel no es solo un envoltorio. No es una simple barrera entre tú y el mundo. Es un órgano. El más grande. Y también el más silenciado. Porque sobre ella han caído todos los juicios, todas las expectativas, todos los miedos. Nos han dicho cómo debe verse, cómo debe oler, cómo debe sentirse al tacto ajeno. Pero nunca nos enseñaron cómo sentirla desde dentro. Nos enseñaron a cubrirla, a moldearla, a ofrecerla. Pero no a habitarla. No a quererla. No a dialogar con ella. La piel tiene memoria. No olvida. Cada vez que alguien te tocó sin cuidado, sin respeto, sin amor, dejó una marca. Invisible, sí, pero real. Una piel que ha sido violentada, ignorada, usada o despreciada, se retrae. Se endurece. Se apaga. Y después, cuesta volver a entrar. Porque el cuerpo se cierra para protegerse. Y lo entendemos como frialdad, como falta de deseo, como disfunción. Pero no es eso. Es defensa. Es el grito silencioso de una piel que ya no confía. Pero esa historia puede reescribirse. Puede transformarse. El cuerpo no es una prisión fija. Es un territorio vivo. Mutable. Sanable. Una amiga me compartió algo que me cambió. Me compré una crema corporal, y me hice una promesa. Me voy a tocar como si fuera mi primer amor. Sin juicio. Con ternura. Con deseo. Cada noche, después de bañarse, se masajeaba lentamente, parte por parte. No para seducir a nadie. No para verse más joven. Sino para recordarle a su piel que ya no estaba en peligro. Que ahora sí podía sentir. Que esta vez el tacto venía desde el amor. Desde el amor propio. Y un día me dijo, nunca imaginé que pudiera llorar de placer. No por un orgasmo. Sino por sentirme, por fin, segura en mi piel. Eso es habitarte. Es volver a ti. No necesitas a nadie más para sentirte viva. No necesitas permiso de una pareja, ni un pretexto, ni una fecha especial. Solo necesitas una decisión, la de volver a ti con honestidad. La de tocarte sin buscar un resultado. La de sentir sin filtros, sin metas, sin juicios. Porque el goce más profundo no siempre viene del otro. Muchas veces, viene del reencuentro contigo misma. Y sí, ese permiso te lo das tú. Solo tú. Puedes empezar ahora, sin rituales, sin velas, sin manuales. Solo tú, tu cuerpo y la voluntad de tratarte con la misma delicadeza que alguna vez tuviste con alguien que amaste de verdad. Porque ahora,
la que merece todo ese amor, eres tú. Y tu piel lo sabe. Solo estaba esperando a que volvieras. 8. Rompe con el mandato de la buena amante. Nos enseñaron que teníamos que saber dar placer. Que el valor de una mujer en la intimidad se mide por su capacidad de satisfacer al otro. Que si él no acaba feliz, entonces tú fracasaste. Nos impusieron un estándar invisible pero feroz, el de la buena amante. La que sabe moverse, la que se anticipa a los deseos ajenos, la que nunca dice que no, la que hace todo con ganas. Pero nadie nos preguntó si eso que hacemos, realmente lo deseamos. Nadie se preocupó por nuestro goce, solo por nuestra calificación. Una mujer me contó que tomaba cursos de sexo oral perfecto porque temía que su pareja la dejara. No por amor, sino por miedo. No por deseo propio, sino por terror a no estar a la altura. Y me lo dijo como si hablara de una estrategia de supervivencia. Porque en su cabeza, complacer era la única manera de retener. Y así nos programaron, a ver el sexo como una moneda de cambio. A entender el erotismo como una prueba que hay que pasar para ser amadas, validadas, aceptadas. Pero hermana, eso no es erotismo. Eso es autoesclavitud. Cuando tu placer depende de una nota que te pone otro, ya dejaste de sentir. Ya no eres tú la que goza, eres tú la que representa. Actúas una escena. Haces lo correcto. Simulas. Y así, poco a poco, el deseo se convierte en tarea, en deber, en obligación emocional. Y eso, más que apagarte, te anula. Porque el erotismo no es un examen. Es un ritual. Íntimo, misterioso, sagrado. No se trata de técnicas. Se trata de presencia, de conexión, de verdad. Tú no estás aquí para pasar pruebas. No viniste a esta vida para ganarte medallas sexuales. No necesitas ser la mejor en nada. No tienes que demostrar nada. El cuerpo no es una competencia. El goce no se califica. El deseo no se ruega. Y mucho menos se entrega como garantía de permanencia. Tú estás aquí para vivir. Para explorar. Para disfrutar. Para experimentar el erotismo desde tu autenticidad, no desde las exigencias de un otro que ni siquiera sabe preguntarte qué te gusta. Romper con el mandato de la buena amante es una de las decisiones más revolucionarias que puedes tomar. Porque en ese instante, dejas de mendigar validación y empiezas a construir placer real. Uno que nace de ti, para ti. Uno que no se negocia, no se finge, no se actúa. Solo se siente. Y una mujer que se permite sentir desde su verdad, sin etiquetas, sin guiones, sin miedo, es una mujer que jamás volverá a ser controlada por nadie. Porque su deseo, por fin, le pertenece. 9. Despierta tus fantasías dormidas. ¿Te has permitido fantasear de verdad? No hablo de repetir escenas que viste en películas o imitar lo que alguien más considera erótico. Hablo de lo tuyo. De lo íntimo. De lo que te enciende cuando nadie te ve. De eso que te recorre el cuerpo en silencio, que te acelera el corazón, que te ruboriza solo de imaginarlo. Hablo de esa parte de ti que aún no ha hablado. Porque, aunque lo niegues, está ahí. Vive en ti. Late dentro de ti. Pero lleva años dormida. Años callada. Porque te enseñaron que las fantasías eran indecentes, peligrosas, vergonzosas. Y tú, para ser una buena mujer, decidiste esconderlas. La fantasía es el lugar donde el deseo nace sin pedir permiso. Es la libertad en su estado más puro. No necesita lógica, ni aprobación, ni realidad. Solo necesita espacio. ¿Pero qué pasa cuando una mujer se reprime hasta en su imaginación? ¿Qué queda de ella cuando ya no se permite ni pensar lo que desea? Queda una sombra. Un cuerpo obediente. Una mente domesticada. Porque reprimir tus fantasías no solo apaga tu erotismo, apaga tu poder creativo, tu capacidad de juego, tu hambre de vida. Una mujer me compartió algo que todavía me estremece. Me dijo, siempre soñé con bailar desnuda. No para nadie. Para mí. Con mi música. Con la luz tenue. En mi habitación. Lo hice una noche, y sentí más libertad que en toda mi vida. No tuvo que explicar por qué. No tuvo que justificarse. Solo se permitió ser. Y eso basta. Porque cada fantasía que despiertas, hermana,
Es una parte de ti que vuelve a respirar. No necesitas contárselo a nadie. No necesitas actuarlo. Solo necesitas reconocerlo. Tus fantasías no son pecado. Son ventanas. Son puentes entre tu mundo interno y tu cuerpo. Entre lo que anhelas y lo que temes. Y muchas veces, allí está tu verdad. Lo que reprimes en tu vida, se manifiesta en tu deseo. Y no por eso eres peligrosa. No por eso estás rota. Al contrario, por eso estás viva. Y por eso tu deseo molesta tanto. Porque no pueden controlarlo. Porque no sigue reglas. Porque no pide permiso. Negar tus fantasías es cerrarle la puerta a una parte de ti que necesita jugar, explorar, vivir. No se trata de convertirte en otra. Se trata de dejar salir lo que ya habita en ti. Lo que lleva demasiado tiempo esperando. Así que sí, fantasea. Escríbelo. Imagínalo. Báilalo. Dilo en voz baja si quieres. Pero no lo escondas más. Porque tus fantasías no son el problema. El problema es vivir una vida donde no hay espacio para ellas. Y tú, hermana, mereces una vida donde tu deseo tenga lugar. Incluso el más secreto. Incluso el más salvaje. Incluso el más tuyo. 10. Transforma el placer en política. Esto no va de sexo. Va de libertad. Va de poder. Va de romper los barrotes invisibles que nos pusieron desde niñas para que nunca descubriéramos quiénes somos de verdad. Porque el placer es mucho más que un orgasmo. Es un estado de presencia. Una forma de reconectar contigo. Una manera de existir desde el deseo y no desde la obligación. Por eso, una mujer que desea sin pedir permiso es un peligro. Un riesgo. Una grieta en el sistema. Porque ya no necesita mendigar amor. Ya no hace favores emocionales esperando migajas. Ya no acepta relaciones tibias ni cuerpos que la ignoran. Una mujer que ha recuperado su placer es una mujer que ya no puede ser domesticada. Porque ya no cree que deba entregarse para valer algo. Ya no cree que su cuerpo tiene que ser moneda de cambio. Ya no se somete a la mirada del otro como si fuera tribunal. Porque se ha encontrado. Y no va a soltar lo que recuperó. Ha descubierto que su deseo es su brújula. Que su gozo es su poder. Que su tiempo erótico es su resistencia. Y no hay amenaza más grande para el patriarcado que una mujer que se goza a sí misma. Tu placer no es personal. Es colectivo. Es político. Es memoria para las que vinieron antes que tú. Esas que nunca pudieron desear libremente. Es herencia para las que vienen después. Esas que merecen crecer viendo a mujeres que no se disculpan por sentir. Cada vez que eliges sentirte, tocarte, cuidarte, escucharte, estás rompiendo la cadena de silencio. Estás escribiendo otra historia. Una en la que el cuerpo femenino no es campo de batalla, sino territorio sagrado. Una en la que el deseo no se reprime, se celebra. Una en la que tú no te postergas más. Y sí, incomoda. Claro que incomoda. Porque tu libertad expone la cárcel emocional en la que otros viven. Porque tu gozo les recuerda todo lo que no pudieron controlar. Porque tu fuerza no puede ser domesticada. Así que no te sorprendas si quieren desacreditarte, si te llaman egoísta, promiscua, loca. Lo hacen porque ya no te entienden. Porque ya no te obedeces ni a ti misma en tu versión domesticada. Has cambiado. Y ese cambio no es pequeño. Es sísmico. Es irreversible. Así que cuando vuelvas a tocarte, hazlo sabiendo que estás reconstruyendo un mundo nuevo. Uno donde las mujeres ya no se niegan a sí mismas. Uno donde el placer no se pide, se toma. Uno donde tú eres centro, no sombra. Porque sí, tu placer es político. Y mientras lo sigas reclamando como tuyo, estarás dando la batalla más profunda que una mujer puede dar, la de vivir con deseo, con verdad y sin permiso. Así que, por ir terminando, te hicieron creer que tu placer era peligroso. Que desear era sinónimo de descontrol. Que gozar te volvía vulgar, indeseable, indecente. Desde muy temprano te enseñaron a temerle a tu cuerpo, a desconfiar de tus ganas, a sentir culpa por cada impulso que no fuera aprobado por otros. Te hicieron pensar que el deseo era una amenaza, no un derecho. Y que el placer, lejos de ser un camino hacia ti misma, era una debilidad que te alejaba de lo que debías ser. Pero todo eso no fue casualidad. Fue parte del plan.
Parte de un sistema que necesita mujeres obedientes, desconectadas, adaptables. Porque una mujer que no goza, no pelea, no cuestiona, no se revela. Una mujer que no desea, obedece, cumple, se somete, vive para los otros. Y una mujer sin placer, es fácil de controlar. Le puedes imponer la rutina, el sacrificio, el silencio. No te va a mirar de frente. No va a reclamar lo que le pertenece. Va a sobrevivir en lugar de vivir. Va a quedarse pequeña, por dentro y por fuera. Y eso es exactamente lo que el patriarcado necesita para sostenerse. Mujeres que han apagado el fuego antes de saber que lo tenían. La verdad incómoda que nadie te ha dicho, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en las conversaciones entre amigas, es que el patriarcado no solo controla con leyes, salarios o violencia física. Controla desde el deseo, desde el relato, desde la culpa. Te quiere desconectada, te quiere confundida, te quiere tan ocupada complaciendo, que nunca tengas tiempo de preguntarte qué te gusta a ti. Y si alguna vez lo haces, quiere que sientas vergüenza, que te calles, que lo entierres. Pero ya no. Porque ahora estás despertando. Ahora que has empezado a sentir de nuevo, a escuchar tu cuerpo, a reconocer tu hambre, ya no hay marcha atrás. Porque cuando una mujer se encuentra con su placer, se encuentra con su poder. Se acuerda de quién es. Y cuando se acuerda, ya no se conforma. Ya no se entrega por miedo. Ya no negocia lo que antes le robaban sin preguntar. Ahora que estás volviendo a sentir, vas a ser imposible de detener. Porque el deseo que habita en ti no es frívolo. Es sagrado. Es ancestral. Es una llama que nunca se apagó del todo, solo necesitaba aire. Y ahora lo tiene. Así que si esto te removió, si te tocó alguna fibra, si te hizo recordar algo que creías perdido, no estás sola. Somos muchas. Y cada día somos más. Dale like, suscríbete y compártelo con otra mujer que también necesita recuperar su deseo. Porque estamos despertando, y no hay vuelta atrás.